La mayoría de los desarrolladores son incompetentes y los lenguajes de programación no son importantes. Y al finalizar este video sabrás por qué lo digo. El desarrollo de software está lleno de opiniones fuertes y tras 15 años programando, yo mismo he formado las mías. Hablemos entonces de 10 opiniones algo polémicas que tengo alrededor de la ingeniería de software. Primero, saber hacer debugging es 10.000 veces más importante que saber programar. Conocer los lenguajes de programación y tecnologías es altamente relevante para el desempeño de tu trabajo, pero seamos honestos, la sintaxis del lenguaje es la parte mínima a la que le vas a dedicar tiempo. Si usas herramientas como GitHub Copilot, la sintaxis pasa a un segundo plano, pues la inteligencia artificial te puede ahorrar semanas de aprendizaje e investigación. El verdadero reto yace tras haber escrito el código y ejecutarlo por primera vez, pues serás víctima de muchísimos dolores de cabeza al intentar descifrar por qué código que es sintácticamente correcto está fallando y no se ejecuta. El entender los logs, entender la orquestación de servicios y sistemas y poder usar herramientas para trazar la ejecución desde su input hasta su punto de falla será la mayor inversión de tiempo que hagas durante la totalidad de tu carrera. Recordemos que Microsoft dijo en 1989 que en promedio hay de 15 a 50 bugs por cada 1000 líneas de código y el expertise para solucionarlos no yace en tu conocimiento de la sintaxis del lenguaje. Segundo, puedes tener muchísimas capas y demasiada abstracción. Los patrones de diseño, ingeniería de software y arquitectura nos empujan a utilizar soluciones y estrategias que abstraen lógica compleja en nuestro código. El problema es que muchas veces la lógica de negocio no tiene mucha complejidad y las abstracciones implementadas terminan siendo más difíciles de entender que los servicios ofrecidos a los usuarios. ¿Por qué de necesitar 5 microservicios, navegar decenas de capas de herencia, factories, facades, interfaces y cientos de servicios para cambiar el nombre de un usuario en el sistema? El código debe permanecer simple y el desarrollo escalable. Encontrar balance es difícil, pero es más común encontrar implementaciones con demasiada ingeniería cuando pudo haberse solucionado de una manera mucho más sencilla. Tercero, no existe un diseño universal ni una herramienta universal. Es muy común escuchar opiniones fuertes en las discusiones de ingeniería, donde los desarrolladores quieren aplicar la misma herramienta, diseño o tecnología en una infinidad de casos de uso. ¿Para qué voy a necesitar microservicios en una aplicación pequeña desarrollada para el restaurante del vecindario? ¿O por qué debo usar una aplicación monolítica para un servicio con millones de usuarios? Sucede lo mismo con los lenguajes de programación. Hay quienes quieren usar el mismo lenguaje para todo: frontend, backend, DevOps, scripting, ingeniería de datos. Bien sabemos que existen lenguajes y diseños que trabajan mejor en ciertos casos de uso y es nuestro deber ser flexibles con nuestra perspectiva para no intentar cortar todo con la misma tijera. TypeScript y JavaScript funcionan perfectamente para el frontend, TypeScript, Golang y Java para el backend, Rust para cosas más cercanas a la máquina, Golang para orquestación, Scala para procesamiento de datos y Python para machine learning, entre muchas otras opciones. Cuarto, el hecho de que los computadores de hoy en día sean demasiado rápidos no son justificación ni excusa para un código ineficiente. Son innumerables las veces que he escuchado a desarrolladores decir que podemos tomar ciertos atajos o implementar código ineficiente, pues no representa un mayor esfuerzo para nuestros servidores con 32 núcleos. Cuando todos esos atajos se acumulan, empezamos a ver aplicaciones no escalables que no tardan en volverse extremadamente hambrientas de recursos y que empezarán a afectar la salud mental de los ingenieros y la paciencia de los usuarios. Si bien es cierto que se pueden tomar ciertos atajos en el código, siempre es necesario priorizar el rendimiento y la eficiencia, pues es muy fácil caer en un Frankenstein lleno de iteraciones embebidas o en queries SQL plagados de uniones y subqueries que funcionan perfectos en su primera versión, pero que con el tiempo serán patéticamente lentos. Quinto, la mayoría de los desarrolladores son incompetentes en alguna de sus responsabilidades. Durante mi larga carrera he tenido la fortuna de conocer expertos en todos los lenguajes de programación y tecnologías, genios en diseño de soluciones e increíbles desarrolladores. Pero en casi todas las ocasiones he notado que tienen increíbles deficiencias en otros aspectos diferentes y necesarios, aparte del manejo de la tecnología. Están aquellos que obvian los detalles relevantes y esenciales de tratamiento de datos y seguridad, o aquellos que no realizan pruebas
pruebas exhaustivas de la solución implementada, o simplemente aquellos que no están para nada interesados en documentar. El software es mucho más que el código. Son muchos elementos, piezas y bases fundamentales que permiten el desarrollo de soluciones realmente completas, y es nuestro deber ser integrales en nuestra profesión. Y ahora sí, esto se puso bueno. Sexto, la culpa no la tiene el framework o tecnología. El mayor problema está en el negocio. Son innumerables las veces en que me he visto en medio de una discusión ardiente con argumentos estableciendo que el lenguaje, el framework o la herramienta que hemos seleccionado han sido lo peor que nos ha podido pasar, y que es la hora de migrar todo a otra tecnología. Y obviamos cómo la complejidad exagerada propuesta por los product owners o los stakeholders, a la vez de la mala planeación y definición de los requerimientos, juegan un papel fundamental en los problemas de ingeniería. Muchas veces se implementan cosas que no son necesarias, o se realiza el desarrollo con afanes injustificados, añadiendo deuda técnica porque la solución debe estar lista para mañana mismo, y cualquier tecnología que seleccionemos terminará ahogada en un mar de problemas derivados de la organización. Séptimo, los ingenieros o desarrolladores necesitan una mejor formación en comunicación. La mayor fuente de problemas a lo largo de mi carrera profesional se ha derivado de una comunicación pobre de los ingenieros hacia el negocio y hacia sus compañeros. La complejidad innecesaria, los retrasos, la increíble deuda técnica, la inestabilidad y los problemas al escalar se derivan de equipos compuestos por personas que les cuesta comunicar sus propuestas e ideas. Puede suceder que los desarrolladores se comuniquen demostrando opiniones muy fuertes y con ideas muy rígidas, o que no se comuniquen en lo absoluto. Con los años he aprendido que el signo de un equipo de desarrollo saludable es un equipo en el que todos participan, todos comunican sus ideas y preguntas y son capaces de ceder ante mejores alternativas y argumentos. Número 8. Aprender a programar es fácil, pero aprender a crear sistemas y modelos de datos es realmente difícil. Son muchos los que pueden crear sitios web estáticos con diseños y animaciones geniales, o algunos otros que saben crear redes neuronales con PyTorch y TensorFlow, pero son muy pocos los que entienden y se preocupan por cómo fluyen los datos de principio a fin, de forma segura y a través del ciclo de vida completo de la información y de las aplicaciones. Es necesario tener un conocimiento claro de cómo se crean estructuras y esquemas de datos óptimos para su almacenamiento y consumo, y de qué manera se garantiza la creación de servicios que beneficien al negocio y al usuario. Los sistemas, las aplicaciones y el software son una colección de tecnologías y componentes que en conjunto ofrecen valor, y muchas veces nuestro conocimiento se limita a solo un aspecto de la programación de aplicaciones. Y nos estamos acercando al final. Noveno, nadie sabe cuáles son las mejores prácticas. No se alcanzan a imaginar cuántas discusiones he tenido a lo largo de mi carrera donde alguien insulta el código o la herramienta por no aplicar las mejores prácticas. La definición de mejores prácticas es supremamente vaga, y lo que algunos consideran como el ejercicio experto del oficio técnico, otros lo consideran como la peor cosa que ha pasado en la existencia del software. Algunos ejemplos son las discusiones eternas de monorepo versus multirepo, monolitos versus microservicios, agile versus no agile, o todos los lenguajes de programación contra PHP. Igualmente vienen al caso los debates interminables de programación orientada a objetos versus programación procedural, el uso de patrones de diseño o no, y al final nadie tiene una idea clara de qué es una mejor práctica. Pero hay algo que he entendido a lo largo de todas esas discusiones: la única mejor práctica que sí existe y que es clara para todos los desarrolladores es que el mejor código es el código legible y bien documentado. Décimo, finalmente, mi opinión más fuerte tras 15 años desarrollando software: no se trata del lenguaje de programación, sino de los principios detrás de ellos. Muchas veces y al comienzo de nuestra carrera buscamos de manera frenética cuál es el mejor lenguaje de programación para aprender y aplicar profesionalmente. Nos preguntamos cuál tiene más salida laboral y cuál es mejor para realizar nuestro oficio. La verdadera pregunta no debería ser acerca del lenguaje, sino acerca de los principios técnicos comunes en todos ellos. Entender el por qué se usan algunos principios y patrones de diseño en algunos casos de uso o lenguajes, en qué consisten los paradigmas básicos de programación y ahondar en ellos.
ellos. Estrellarnos de frente contra temas de concurrencia y paralelismo y entender cómo se compilan o interpretan los lenguajes para su ejecución en la máquina. Al saber esto, podrás saltar entre lenguajes sin problema alguno, pues la sintaxis es muy similar a lo largo de todos los lenguajes, pero su verdadera dificultad no se basa en cómo se escribe, sino cómo construimos algo óptimo con ellos. Hagamos entonces un debate en los comentarios. ¿Estamos de acuerdo o estoy exagerando? No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video para escuchar cuáles son las fortalezas y habilidades de los grandes modelos de lenguaje según la comunidad científica.